Queridos lectores, bienvenidos a un video más a Laylee Coffee and Books. Yo soy Laylee. Hoy les voy a leer un cuento de aquí. Se llama Suspenso entre mujeres, donde participan varias mujeres de México. Y una de ellas es Pamela Ceniceros. Ya hemos hablado de ella aquí y también de sus escritos. Y hoy les voy a leer La rutina. Comenzamos. Después de 15 años de matrimonio, es inevitable que la rutina se instale en tu vida. El rutinario sexo de los viernes, siempre en la misma aburrida posición. Las compras de los sábados, las visitas los domingos, el café con las amigas los miércoles. Juntas con maestros cada último viernes de cada mes. Uno termina viviendo en piloto automático y en un infierno helado que carcome el cerebro. En pocas palabras, la vida se torna insoportablemente comatosa. Así que un día, el día de mi cumpleaños número 40 para ser exacta, decidí darle un poco de sabor a mi vida. Solo debía de pensar cómo. Primero creí que la respuesta era obvia, tener un amante, un hombre joven que me diera la emoción que tanto necesitaba. Después de todo, aún soy atractiva y me gusta hacer ejercicio para estar en forma. Pero eso no era lo que quería en realidad, porque yo amo a mi esposo. Traté de hablar del tema con él y me sugirió varias opciones, como comprar otra mascota, cosa bastante estúpida porque hace tiempo adoptamos a 2 hermosos perros de raza grande. Otras de sus sugerencias fue estudiar algo práctico, como cursos de decoración o cocina gourmet. Pero pobre de mi esposo, cada palabra que decía me parecía más estúpida que la anterior. Entonces, cuando estaba cumpliendo la rutina de los sábados, tuve un momento de iluminación, una epifanía. Vi al carnicero cortando mis filetes. Su cuchillo trozaba la carne como si se tratara de mantequilla, separaba la grasa y se llenaba las manos enguantadas de sangre. En ese momento supe que era lo que quería hacer, con qué daría de nuevo sal a mi vida. Revisé mi calendario y vi que en unos días mi esposo tenía agendado un viaje por todo un fin de semana, 3 días para mí sola. 3 días en los que podría dar rienda suelta a los planes que ya estaba maquinando. Pasé los días aparentando tranquilidad, pero por dentro estaba ansiosa y con ganas de gritar de la emoción. Jamás pensé que algo podría salir mal o que estaría en peligro. Al contrario, sentía que todo se acomodaba a mi favor a medida que los minutos pasaban. Mi esposo se iría el viernes temprano, yo misma lo dejaría en el aeropuerto. Mi hijo pasaría ese mismo fin de semana en casa de sus primos. En fin, todo anunciaba perfección a gritos. El viernes, en cuanto sonó el despertador, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. A las 6 de la mañana, me levanté para tomar un baño rápido. Al terminar, me vestí y bajé a hacer el desayuno. Salimos todos a tiempo de casa para dejar a nuestro hijo en la escuela y de ahí al aeropuerto. Cuando me despedí de mi esposo y emprendí el camino hacia un centro comercial, estaba tan excitada que pensé que tendría un orgasmo espontáneo. En el centro comercial me dediqué a buscar un sensual vestido, llamativo, pero no vulgar. Me disfrazaría de presa, pero no sería una. El sábado, a mediodía, dejé a mi hijo en casa de mi hermana, acordando pasar por él al día siguiente por la tarde. Regresé a casa y me dediqué a embellecer mi cuerpo. Humecté y perfumé mi piel, arreglé mi cabello, me maquillé a detalle y me puse la mejor lencería que tenía, aquella que solo usaba en ocasiones demasiado especiales, las cuales cada vez eran menos. Al final me puse el vestido que había comprado. Me reí al verme frente al espejo vestida y arreglada de aquella manera. Era toda una zorra cara. Me dirigí a la zona turística de la ciudad. Debí elegir un bar para empezar mi cacería y no podía ser cualquiera. En uno muy popular podría encontrar a alguien conocido y en uno de baja monta podría acabar siendo yo la víctima. Elegí un bar de clase obrera, el tipo de lugar al que acudían los empleados de las fábricas y gente de clase media-baja a divertirse a precios módicos. Noté que lucía demasiado arreglada para ese lugar, pero al parecer a los hombres de ahí les encantó. Me senté en una mesa del fondo a observar el ir y venir. La mayoría de los hombres del lugar eran demasiado grandes, pero tampoco deseaba a uno demasiado pequeño. Cerca de las 11 de la noche, cuando estaba por darme por vencida, apareció el hombre perfecto. Medía aproximadamente 1,70 m.
Era delgado y de musculatura definida. Su mirar era sin vergüenza y me observó con descarada lascivia. Sí, era perfecto. Tomé la iniciativa y le invité una cerveza. No tardó en acudir a mi lado. Después de que terminó su bebida, le invité un trago más fuerte y lo aceptó. Cuando estuvo un poco mareado, le dije que nos fuéramos del lugar. La promesa de sexo estaba implícita, ya que le había permitido acariciarme todo lo que él quiso mientras bebíamos. Una semana antes me había dedicado a buscar un lugar perfecto para mis planes. No pensaba llevarlos a cabo en mi casa. Como la gente dice, no comes donde defecas. Y por fortuna, encontré una pequeña y humilde casa en las afueras de la ciudad. Los que la rentaban eran una pareja de ancianos, que no podían creer que una mujer sola estuviera dispuesta a pagar el triple de lo que ellos pedían, solo por no tener que hacer papeleos, y que ellos no se acercarían a la casita mientras ella la rentara. El lugar consistía en una cocina, un baño y una sola habitación. Todo junto y apenas iluminado por un par de luces. Más precario no podría haber sido, pero de ese modo era perfecto para mí. Condujimos hasta el lugar por casi una hora, y cuando mi invitado empezaba a ponerse pesado por lo que se estaba prolongando el viaje, fue cuando llegamos. Dentro del lugar estaba todo preparado. El pequeño refrigerador que había llevado antes tenía más alcohol, y la cama estaba lista para ser usada. Después de un par de tragos de una botella de tequila, mi acompañante se abalanzó sobre mí, bajó los tirantes de mi vestido y comenzó a juguetear salvajemente con mis pechos mientras metía su mano entre mis piernas. Estaba excitada, pero no por él o por lo que hacía, sino por lo que yo haría con él. Bajé la mano por la orilla de la cama y encontré lo que ahí había guardado, un muy afilado cuchillo de carnicero, justo como el que le vi usar al empleado del supermercado. Pensé en acabar rápido con él, pero no tenía razón para ello. Disponía de todo el tiempo del mundo. Me posé sobre él en una posición de amazona. Él pensó que estaba ansiosa por ser penetrada y sonreí a causa de su ingenuidad. Se quitó la camisa y vi que era muy guapo. Las cosas se ponían cada vez mejor. Entonces comencé. Corté su garganta solo lo suficiente como para que no pudiera gritar. El terror se reflejó al instante en sus bellos ojos cafés. Aproveché su sorpresa al ver su propia sangre y rápidamente lo até con las esposas que tenía listas a los lados de la cama. Ya con las manos atadas, lo demás fue muy fácil, pero lo fácil no le quitó lo divertido. Pasé horas desollando al hermoso hombre. Observé con fascinación las fibras de sus músculos, las diferentes texturas de sus órganos, la elasticidad, resistencia y diferentes grosores de sus venas. Y la sangre, oh por Dios, toda esa sangre sobre mí bañándome de pies a cabeza. No pude resistir el impulso de desnudarme y revolcarme al lado de aquel cadáver y sobre sus entrañas para acabar completamente cubierta por su bellísima sangre. Ver ahí los restos de aquel apuesto hombre me pareció aún más hermoso. Lo besé con pasión, aun cuando él ya no pudo regresarme el beso. Sentí como si le hubiera hecho el amor, no solo con mi carne, sino con mi alma. Pero todo lo que empieza tiene que acabar, de modo que antes de que fuera más difícil, comencé con mi labor de limpieza. Además del refrigerador, también había llevado a la casita artículos de limpieza y cosas para ayudarme a deshacerme del cadáver. Alguna vez había escuchado que lo más básico era retirar las huellas digitales y la dentadura. Después todo era sencillo, así que empecé por ahí. Con unas pinzas retiré los dientes que pude y los demás los rompí bastante con unas tijeras de jardín. Corté la punta de cada uno de sus dedos, pero aún quedaba el rostro, así que lo coloqué en el piso sobre un plástico y con un martillo le desfiguré la cara. En el brazo tenía un tatuaje de un par de águilas posadas sobre un motor. Ese simplemente lo arranqué con el mismo cuchillo que había usado para destriparlo. Pensé en cortarlo en pedazos e irlo dejando esparcido por la carretera, pero después de todo mi trabajo por dejarlo irreconocible, eso era innecesario. Metí en unas bolsas sus vísceras, ya que recordé que con tanta emoción no le había dado de comer a los perros de la casa y que cuando llegara seguro estarían hambrientos. Cuando tuve todo listo y limpio, me metí al humilde baño a limpiar hasta el último rastro de mi aventura. Al salir, me puse ropa cómoda y subí todo a mi camioneta. El sol del nuevo día ya había salido, pero era demasiado temprano,
Así que en cuanto estuve a varios kilómetros de mi casa, busqué la esquina con peor apariencia que encontré y empujé la bolsa con el cadáver fuera de mi auto. Solo hasta entonces pude quitarme los guantes, los cuales quemé en cuanto llegué a casa junto con las bolsas donde había traído el desayuno de mis mascotas. Por semanas estuve al pendiente de las noticias. 2 días después de mi aventura vi en la televisión que habían encontrado los restos de un hombre no reconocido, el cual había sido masacrado salvajemente. ¡Qué groseros! Lo mío fue una obra de arte. Buscaron y buscaron a los culpables, pero al no tener cómo reconocerlo y al no aparecer nadie reclamando a alguien con la descripción de la víctima, le dieron carpetazo al caso muy rápido. La euforia duró bastante tiempo. Con solo recordar lo que había hecho me sentía feliz y plena. Mi familia lo notaba y ellos se veían felices viéndome tan llena de vida. Cuando me preguntaron a qué se debía todo ese buen humor, solo les dije que me estaba involucrando en nuevas actividades. Esto no es algo que haga a menudo, si acaso un par de veces al año, pero no puede ser algo tan malo si me hace tan feliz, ¿cierto? Y bueno, ese es el cuento de La rutina de Pamela Ceniceros y lo pueden encontrar en Suspenso entre Mujeres. Este lo encuentran en Amazon. Ah, miren, me hizo un tatuaje aquí. Creo que no lo había visto. Tengo uno aquí y otro acá. Acá, ahí. Sí, lo pueden encontrar en Amazon. Me parece que también está en Kindle. Los quiero mucho. Nos vemos a la próxima. Bye bye.